Caché Noticias. Y lo hemos dicho antes de irnos a la pausa. Ya nos acompaña Pablo Arosemena, el gobernador del Guayas. Gobernador, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, Johanna. Gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Carlos y para todos sus radioescuchas. Gobernador, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 4 minutos, ¿cuál es el estado de las vías aquí en la provincia del Guayas en este segundo día de manifestaciones convocadas por la CONAIE? Todas las vías habilitadas en Guayas. Así hemos comenzado el día de hoy, así comenzamos y terminamos la jornada del día de ayer. Nos vamos a mantener como gobernación en coordinación con las fuerzas del orden, en alerta, con la guardia arriba, sin bajar la guardia, para mantener esas vías abiertas y que pueda fluir la producción, la movilización con total normalidad como debe ser. Todas las vías del Guayas están habilitadas. Hemos puesto especial atención en aquellos puntos de dolor donde en el pasado se han hecho manifestaciones que han terminado bloqueando vías. Entonces, esos puntos donde todos están habilitados, pero hemos puesto especial atención, Petrillo en Daule, Valdivia en Santa Lucía, Recinto Porvenir en Santa Lucía también, en Durán en el Redondel de los Bancos, en la T de Daule, en el Limonal, y luego también en lugares como Lomas de Sargentillo. Estos son lugares donde particularmente en el pasado han habido algún tipo de conflicto. Nosotros, tanto el día de ayer como el día de hoy, hemos mantenido las vías habilitadas, abiertas en Guayas durante todo el día. El día de ayer tuvimos que hacer algunas acciones dentro del Estado de Derecho, siguiendo el ordenamiento jurídico, con el uso progresivo de la fuerza, donde más allá del diálogo y de elementos disuasivos, tuvimos que detener a 10 personas porque estaban incumpliendo de manera flagrante con la ley, estaban cometiendo el delito de intentar paralizar una vía pública, algo que no se puede permitir porque la ley sigue siendo la ley. ¿Estas 10 personas de qué van a ser acusadas? Bueno, fue delito flagrante, nosotros estábamos con equipos con fiscales también, así que la judicialización se hizo de inmediato y se los puso, digamos, ya a disposición de la justicia. Específicamente, el cometimiento del delito es el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, que en resumen dice que está prohibido paralizar la vía pública y tiene una sanción de pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Entonces, nosotros somos el gobierno del encuentro, somos gente de diálogo, siempre vamos a buscar conversar con todos, pero la ley es la ley, no queremos meter preso a nadie, pero si alguien se equivoca y cree que puede cruzar un tráiler en una carretera o puede poner un tanquero con combustible y amenazar a la policía y decir que va a volar el tanquero con combustible, porque estas son las cosas que nos hemos enfrentado, pues más allá del diálogo, como decía, y elementos disuasivos, toca activar los protocolos de seguridad que tiene la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. En esos casos, pues, han habido personas que han sido detenidas y entregadas a la justicia. Es bueno saber entonces que las vías, al menos de la provincia del Guayas, están totalmente habilitadas. Gobernador, cambiando de tema, pasemos a la seguridad. La seguridad principalmente de Guayaquil, que es una de las ciudades más afectadas por la delincuencia. Más de 530 muertes violentas solo en la zona 8. El día de ayer, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, le solicitó que se disponga de más efectivos policiales y militares para la ciudad. Escuchemos lo que dijo. Debe decir con cuántos policías vamos a contar para el control de 140.000 motos que circulan en la ciudad de Guayaquil, que son, además de la ciudad de Guayaquil, las que vienen de Durán o de San Borondón. Con cuántos militares vamos a contar para que puedan retirar las armas que encuentren en posesión ilegal de las dos personas que circulan en moto. ¿Con cuántos policías se va a contar para poner en marcha esta disposición que se ha pedido de solamente una persona en moto? Nosotros, en el estado de excepción decretado el día lunes pasado, se definió una serie de acciones que faculta la ley para poder realizar. Básicamente el trabajo conjunto de Policía Nacional con Fuerza Armada en la calle, operativos fijos y móviles. Para operativizar esos operativos, esas acciones, nosotros convocamos el miércoles pasado al Comité de Seguridad Ciudadana con carácter provincial, donde viene policía, Fuerzas Armadas,
están invitadas las alcaldías, inclusive tuvimos la participación del municipio de Guayaquil, y ahí en el bando oficial, que es el comunicado que se declara al final de la reunión y que todos los participantes, las propuestas que ahí se hicieron, se aprobaron de manera unánime, específicamente en cuanto al numérico, que es la cantidad de efectivos, se definió el número de 8.500 efectivos, combinados entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para dar justamente la seguridad de los operativos fijos y móviles en la provincia y en Guayaquil. Gobernador, el día de ayer la ministra dijo que de los 1.075 vehículos de la policía, 211, solo 211 están operativos. ¿Usted sabía de esta cifra porque les falta mantenimiento, simplemente no están recorriendo las calles? A ver, te diría que hay digamos, problemas en la infraestructura o en los activos de seguridad, en la infraestructura de seguridad, no de ahora, son problemas, digamos, heredados, ¿no? Solamente déjenme dar un ejemplo. Cuando uno visita VCs, unidades de viviendas comunitarias, cuando uno conversa con nuestra valiente Policía Nacional, te das cuenta que los gobiernos del pasado los han dejado, digamos, en muy mal estado. Y este es el gobierno del encuentro donde venimos a ponerle cara a los problemas que crean otros y lo hacemos para darle solución. Específicamente en el tema de patrullajes, nosotros lo que hemos planteado es, aprovechando el estado de excepción, nos faculta también poder agilitar ciertos temas que la tramitología pudiera hacer que se demoren mucho, y específicamente un estado de cómo están cómo están todos los patrulleros para poder gestionar los recursos y generar esos mantenimientos. Como me tocas ese tema en específico, te puedo comentar algo específico que creo que es sano que lo conozca la ciudadanía. Por ejemplo, estos vehículos para patrullaje al día de hoy siguen, digamos, utilizando los mismos talleres de los concesionarios. Y lo que nosotros hemos planteado a través de compras públicas es por qué no liberar eso para que puedan utilizar talleres multimarca. Esto por varias razones. La primera, porque al haber más competencia, pues va a haber menor precio, más eficiencia y se van a liberar, se van a ahorrar recursos para el Estado. Lo segundo, porque son autos que en muchos casos tienen, digamos, 9 años, por darte un tiempo promedio. Entonces ya su tiempo de garantía ya ha pasado. Entonces no deberían estar atados a ir a un taller de concesionario. Pero, gobernador, y mientras se aprueba esto, ¿cómo hacer operativos con apenas 211 vehículos? Pero ese no es el número que nosotros tenemos en Guaya. ¿Qué número tienen ustedes? En Guayaquil le consulto. Sí, específicamente hablando, por ejemplo, del numérico de patrullajes que se hicieron el día de ayer porque estaban disponibles de Comisión de Tránsito del Ecuador, 346 unidades que estuvieron patrullando y trabajando el día de ayer, unidades de control. Entonces, ese número tal vez ahí no está muy preciso el que me comentas. Son 1.075 vehículos de la policía, que dijo el día de ayer la alcaldesa de Guayaquil. De esos 1.075 vehículos de la policía, solo 211 estarían operativos. Ese detalle, digamos, lo está dando alguien de fuera de la policía, entonces no puedo comentar sobre algo que se está especulando. Lo que sí te puedo decir... ¿Y cuántos vehículos entonces de lo que usted conoce de la policía sí están operativos? Hay más de 600 vehículos de la policía en la provincia y aparte, gracias al trabajo en equipo con municipios, con prefecturas, se facilitan vehículos adicionales en el marco del estado de excepción. Yo creo que eso es lo de fondo, ¿no? Lo de fondo es quienes están apoyando aquí y nosotros agradecemos el trabajo coordinado que se está dando entre policía, Fuerzas Armadas y municipios. Yo entiendo que a veces los medios quieren crear una polémica, pero aquí lo de fondo, la polémica tiene que ser, los cañones hay que apuntarlos a un solo lugar, al narcotráfico. No, pero también hay que saber si todas las instituciones, las que quieren apoyar, las que deben apoyar, cuentan con los recursos necesarios para apoyar y hacer bien su trabajo. Pues también. Johanna, pero no es, a ver, ahí veamos las cosas en perspectiva. Tenemos un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Tenemos una deuda pública de 63.000 millones de dólares. Ecuador es el país que tiene mayor desnutrición crónica infantil de toda Latinoamérica. O sea, lo que hemos heredado no es Suiza, ¿no? Es un país que el socialismo del siglo XXI lo ha desbaratado. El presidente dijo, lo ha descuajiringado.
Ese es el estado de las cosas. Tienes dos huecos y un corcho, tapas uno, se destapa el otro. Entonces, que nadie se venga a rasgar las vestiduras o a decir que no lo sabía. Lo cierto es que hay que trabajar en equipo para salir adelante. Y gracias a ese trabajo en equipo se cuenta específicamente con contingente de vehículos, y puedo comentarlo, yo ayer en la rueda de prensa daba la primicia, que el municipio de Guayaquil nos ha facilitado más contingente de vehículos, en este caso específicamente para que puedan ser trabajados con las Fuerzas Armadas en el marco del estado de excepción, para poder hacer patrullaje en corredores comerciales, que son puntos de dolor específicos que tiene la ciudad. Así que yo creo que eso es lo de fondo. Lo de fondo no es quién pone los carros, sino que la ciudadanía se sienta con la presencia del Estado, y yo siento que estamos trabajando en equipo con todos los niveles de gobierno, y eso es positivo, y eso tiene que seguirse dando cada vez en mayor nivel dentro de las restricciones legales que hay por un lado y económicas por otro lado, porque como decíamos, no hemos heredado Suiza, sino un país que el socialismo del siglo XXI lo dejó bastante descuajirengado en la parte económica. Gobernador, ¿cree usted que limitar el uso de la motocicleta a una sola persona va a disminuir los índices delincuenciales? La propuesta de limitar el uso de las personas que andan en moto, específicamente que solamente pueda ser o una persona o personas de distinto sexo, o que, dicho de otra forma, prohibirlo a dos varones, vino de la reunión de Mesa de Seguridad el miércoles 20, la semana pasada, y fue la propuesta desde abajo, de los municipios, de los cantones. Pero usted como gobernador lo cree. De manera unánime, unánime quiere decir todos, los 25 cantones, todos los ahí presentes, dijeron que tres cosas. Primero, lo primero que se dijo es, hay una buena práctica de ordenanza en el municipio de Guayaquil con respecto a las motos, lo que usted me está preguntando. Eso fue lo primero que se dijo. Lo segundo que se dijo, lo dijo el mayor Lalama de la ATM, del municipio, que él recomendaba que sea fortalecida esta ordenanza. Eso quiere decir dos cosas. Él dijo, el día de hoy solamente es por la noche, digamos. Debería ser 24 horas el día, porque el sicariato viene en moto y porque el sicariato no anda viendo la hora de la noche. Está haciendo hoy en día a cualquier hora. Y luego también dijo el mayor Lalama que uno de los problemas que ellos tienen al día de hoy es que cuando incautan, cuando agarran una moto, no la pueden retener mayor tiempo, es cuestión de horas, dijo él, de un momento para otro. Y que él creía que debería ser más tiempo, y por eso ahí se propuso que dure mientras dure el estado de excepción, 60 días o 90 días por extendido. Y eso que fue propuesto en esa mesa de seguridad del miércoles 20, o sea, exactamente una semana, fue unánimemente, y eso nos incluye a todos, aprobado ese exhorto, porque al final del día lo que podemos hacer como gobernación es, en este caso específico, es exhortar, emplazar. Entonces, de esa manera viene. Ahora, para contestar la parte de fondo de tu pregunta, es un ingrediente. Es como, oye, ¿se puede hacer ceviche solo con limón? No, pues no se puede hacer ceviche solo sin limón. Pero yo te pregunto, ¿y se puede hacer ceviche sin limón? Tampoco se puede, ¿verdad? Entonces, son ingredientes de parte de una receta de seguridad, en este caso, que es lo que estamos conversando. Pero, gobernador, eso no es criminalizar la pobreza, porque si vamos a lugares donde son de extrema pobreza, la moto es el único medio de transporte para irse a su trabajo, para llevar al personal, para trabajar. Incluso vemos que los repartidores van dos personas en moto, va el hombre y la mujer llevando el celular en la moto. Eso no es criminalizar la protesta, al menos igual durante la pobreza, perdón, durante lo que dure el estado de excepción. Mira, te diría que justamente porque es mientras dura el estado de excepción, esto tiene que ver con que nos unamos, porque si nos unimos prevalecemos, y pongamos el foco donde más duele. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy el sicariato viene en moto, Johanna. Esa es la realidad. Y eso te lo dicen en toda la provincia, todo el mundo. Ahora, que se puede tener beneficios sin sacrificios. Yo creo que nada en la vida. Todo, digamos, el desarrollo de una civilización, el desarrollo de la ciudad, implica tomar decisiones. Ese es el liderazgo. Y ahora, las decisiones no tienen que venir iluminados desde arriba, tienen que venir desde abajo. Al menos esa es mi manera de entenderlo. Y en el caso concreto de lo que estamos conversando, son buenas prácticas que vienen desde abajo, y eso me hace sentir muy seguro de que son parte de los ingredientes que se requieren. Ahora, que esto siempre va a generar algún tipo de malestar, es parte de liderar, es parte de ir haciendo camino, de ir abriendo espacios. Pero lo importante es
el objetivo del Plan Rescate Ecuador, devolverle la seguridad a la ciudadanía. Y esta es una de las acciones que contribuye a atacar el principal problema de muertes violentas. Las muertes violentas tienen una causa raíz en el narcotráfico. Nosotros estamos trabajando por dos frentes, por el frente de acciones como las que estamos conversando de Fuerzas Armadas, policías, y luego otras acciones, el otro pilar que tiene que ver con seguridad pública. Porque al final del día, Johanna y Carlos, el problema hoy con el narcotráfico ya no solamente es el narcotráfico, es también el problema de consumidores de droga que tenemos en el Ecuador. Y si me permite, les doy un dato que es muy esclarecedor. Un paquetito de cocaína, lo que se dice en la calle, un ladrillo de droga, cuando le exportan las transnacionales del narcotráfico al exterior, pensemos Europa, el Asia, le sacan $30,000, $35,000 de rentabilidad a ese paquetito. Bueno, ese mismo paquetito, hoy, circulado en el Ecuador vía microtráfico, le sacan una rentabilidad de más del doble. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso ahí? Que tienes ya los consumidores, producto de las políticas del pasado. Entonces, ¿qué toca hacer en el presente de cara al futuro? Hacer justamente lo que no se ha hecho antes con las restricciones legales y económicas que tenemos. Y es justamente lo que estamos haciendo, y ese es el estilo del gobierno del encuentro, poner cara a los problemas que han creado otros y resolverlos, y también tratar en el camino de conseguir la mayor cantidad de apoyos posibles, porque luchar contra el narcotráfico no es un tema que se pueda hacer a nivel de influencers, a nivel de redes sociales, es un tema que requiere el concurso de todos en la calle y requiere estar sintonizados con la ciudadanía. Si me lo permiten, les cuento que en 30 días de gestiones hemos desarrollado 27 talleres ciudadanos. 27. Un taller ciudadano no es una conferencia por Zoom, ni es una conferencia en la gobernación. Un taller ciudadano significa que la gobernación se moviliza y va a un bar. Vamos a Batallón del Suburbio. Son importantes esas intervenciones, gobernador. Y escuchamos, perdón un ratito, Carlos, y escuchamos lo que la gente nos pide en su cuadra, específicamente para ayudarlos a resolver la seguridad. Y cuando uno está conversando con los moradores, te piden cosas concretas como las que estamos conversando, como temas también de iluminación. Y eso es algo muy interesante y es un proyecto de seguridad muy, muy potente que tiene la provincia del Guayas a través de su gobernación, que es llevar iluminación a todos los barrios donde hoy hay oscuridad, llevar la luz. Me refiero literalmente y metafóricamente también. Claro, ahí es importante, por ejemplo, los diálogos que se puedan tener con CENEL, con el municipio de Guayaquil, y claro que es importante que las autoridades escuchen a los ciudadanos. Pero perdón que lo traiga nuevamente a la coyuntura, pero para mí es importante analizar el tema de las motos. Sí, se ha reconocido, 1.400 motos circulan en Guayaquil, pero habría que ver cuántas de esas, por ejemplo, son herramientas del sicariato. Seguramente la minoría, y que la mayoría va a tener que pagar la culpa de este clima de delincuencia que se siente acá en la ciudad. Y usted me dirá, evidentemente los sicarios no andan con una etiqueta de sicario en la frente, o sea, pueden estar camuflados en la ciudadanía normal, seguramente, pero yo no sé qué tanto impacto pueda tener esto en la delictividad, porque mire usted que los recientes crímenes que nos han espeluznado, el de Alex Quiñones, se comete en un vehículo, van 4 personas dentro con armas de fuego. Estos 2 guardias de seguridad que los asesinan en la entrada de la 8 van sujetos con armas largas en los baldes de las camionetas. ¿Se va a prohibir entonces que la ciudadanía vaya en los baldes de las camionetas o que más de 4 personas vayan dentro de un vehículo? Evidentemente que no. Pero aquí voy a otro punto. ¿Usted cree, a una semana del estado de excepción, que se están realizando los puntos de control pertinentes en la ciudad para evitar, por ejemplo, que se les pasen sujetos armados en el balde de una camioneta o que se les pasen 5 personas dentro de un vehículo con armas de fuego? Da la impresión que no, y se lo digo con total sinceridad, señor gobernador. Yo recorro Guayaquil de norte a sur a diario, incluso en horas de la noche, y en una semana de estado de excepción me he topado con un retén, de norte a sur, incluso en los suburbios. ¿No hace falta quizás más control? ¿Cómo lo evalúa usted? Gracias, Carlos, porque planteas temas muy buenos. Entonces, déjame ser concreto. Te voy a hacer primero me salgo el tema para entrar el tema. En la penitenciaría litoral hay 8.500 PPL, ¿no? Personas que están privadas de la libertad. De esos, ¿cuántos son los que realmente causan los problemas? ¿250 personas? ¿300? ¿400? Estamos hablando del 2 o el 3%. Entonces, está claro que, así como en la cárcel, igual aún en la calle, los números de quién es el que realmente está en el mal plan
son porcentajes muy pequeños de personas. El tema es que no sabemos dónde están estas personas. Entonces hay que tomar medidas. Y por eso se hacen los operativos fijos, los operativos móviles. Por eso se toman medidas como las que comentamos del tema de la moto. Entonces, más allá de lo que yo crea, déjame darte los números. Porque, digamos, dicen, los números no mienten, los mentirosos hacen números. Pero déjame contarte los números que son los números oficiales, de cuáles son las acciones por un lado y los resultados por otro lado del estado de excepción del 19 al 26 de octubre. Estamos hablando de 7, 8 días. Bueno, en esos 8 días han habido 12.000, estoy hablando en Guayas, 12.860 operativos. ¿Qué han significado esos operativos? Uno dice, bueno, ¿qué significa un operativo? Diría dos cosas. Que se han registrado 80.934 vehículos, 80.000, o sea, no es que no hay ninguno registrado, sino 80.000. Visualicemos un estadio y si todos fueran en carro, pues todo ese estadio hubiera sido ya registrado en vehículos, y más de 99.000 ciudadanos, 99.241 ciudadanos registrados, o sea, requisados. Eso es acciones en estos primeros 8 días. ¿Qué se ha encontrado? Pues de hecho, ¿para qué ha servido? 234 ciudadanos fueron detenidos por delitos, cometimiento de delitos producto de esas requisas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Cuchillos, 57 droga. armas de fuego. Sí, así es. Se ha incautado droga, se han desarticulado, este es un dato importante, 7 bandas en esos 7 u 8 días, casi que a razón de una banda diaria. Y aquí hay un dato interesante, que esto creo que no lo he comentado antes, y es que algunas de estas bandas desarticuladas han sido infraganti por producto de los operativos que se hacen, y otras, la mayoría, han sido ya con información de inteligencia. En el marco del estado de excepción, la inteligencia no solamente es la inteligencia de policía, sino el trabajo con inteligencia también de Fuerzas Armadas. Bueno, se han incautado 52 explosivos, tacos de dinamita, 1.670 municiones, balas de alto calibre, 662 motos retenidas, inclusive 3 drones que los mostramos a la prensa hace unos días dentro del marco del estado de excepción. Entonces, esas son las acciones, ahí están los resultados. Ahora, si la pregunta es, o mejor dicho, el comentario es, oye Pablo, pero yo recorro todas partes y todavía no he visto, o he visto muy poco o mínimo, está bien, yo te diría, conforme van pasando los días, el trabajo se va coordinando mejor. Recuerda lo que decía hace un ratito, y es, como esto se busca hacerlo en equipo, a mí me consta que todos los alcaldes quieren trabajar en equipo, porque eso, más allá, digamos, de las redes sociales, esa es la realidad de las cosas. Cuando conversamos, yo puedo hablar de la buena fe que tienen todos los alcaldes de la provincia para colaborar, y contaba hace un momento la primicia de que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, nos están facilitando 30 vehículos adicionales para nosotros poner a Fuerzas Armadas y hacer este recorrido en los corredores comerciales. Te mencioné ahorita un cantón ahí, Guayaquil, por ser el más importante. Pero luego también otros cantones como San Borondón, por darte otro ejemplo, también contamos con apoyo adicional de movilización, en este caso de motos, de camionetas, de los municipios, que nos permiten a nosotros poner el contingente, no solo de Fuerzas Armadas, sino también de policía, y tal vez más importante, de los grupos de fuerza táctica de la policía, GOE, GIR, HUMO, la unidad de mantenimiento del orden, GEMA, que hace un extraordinario trabajo. Entonces, estamos hablando de que el ciudadano visualice una camioneta donde en la parte de atrás van 8 efectivos en total de esta fuerza combinada, donde está desde el oficial metropolitano hasta el policía de fuerzas especiales, el militar e inclusive también un efectivo de la comisión de tránsito. Sí, gobernador, nos quedan 3 minutos del equipo que se está armando para esta entrevista, sí. Y para mí es importante, y no es mi intención nunca contradecirlo, no tendría por qué, pero escuchándolo da la sensación de que todos los puntos de la ciudad están plenamente cubiertos por la fuerza pública. Pero mire que mi percepción no es solamente mía, también es la percepción de los delincuentes, que se dan el lujo de matar a Alex Quiñones y compañía, ir 5 en un vehículo, fugar, nadie los encuentra. O estos sujetos en el val de la camioneta que le digo, se fugan y nadie los encuentra. Es decir, a la final sí hay varios puntos que corregir. Para poner punto final simplemente a este tema y pasar a lo de las cárceles, señor gobernador, usted estuvo ayer en la penitenciaría del Litoral, nuevamente una requisa, usted me ha dicho 14 años de desgobierno no se pueden solucionar en una semana. Yo coincido con usted, pero también este es problema del actual gobierno, del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué se va a hacer para empezar al menos a que se sienta
algún cambio? Yo sé que esta no es competencia de la gobernación, sino del SNAI, pero usted como representante del Ejecutivo tiene información de primera mano. Por ejemplo, ¿cuándo empiezan los traslados de los capos que siembran el terror en las cárceles? Mira, para que la entrevista sea muy productiva y yo te pueda dar información que sea útil para ustedes y para todos los que nos están escuchando, hay que decir las cosas como son. Hace digamos, 2-3 semanas se declaró el estado de emergencia carcelaria, me refiero. Primero, el estado de emergencia carcelaria, que facultaba que las Fuerzas Armadas puedan ingresar al sistema penitenciario y trabajar en equipo con la Policía Nacional para poder hacer las requisas que tenían por objetivo, pensemos en una suerte de purga o de limpieza de armas, ¿no? Una gran requisa. Específicamente, Penitenciaría Litoral, como tú conoces, para que la gente que nos escucha lo sepa, son 12 pabellones que aglutinan a unas 600, 700 personas por pabellón, lo cual te da un numérico de una suma total de 8.500 personas, donde tienes evidentemente hacinamiento. Donde hay 8.500, tal vez deberían haber 5.500 personas, 6.000 personas. Entonces tienes una situación crítica, que es la situación, digamos, de hace muchos años, pero esa es la foto polaroid de lo que pasa ahorita. ¿Qué sucede? Se declara ese estado de emergencia carcelaria y a los pocos días, y esto es lo que tal vez no es tan conocido, la Corte Constitucional emite una resolución que dice que las Fuerzas Armadas no tienen que estar ahí adentro de la cárcel y las reubica al perímetro externo y al filtro número 1. Es decir, en vez de estar adentro, los pone afuera. Por una serie de consideraciones jurídicas que, digamos, no somos ahorita abogados para discutirlas, pero voy yo a lo práctico de tu pregunta. Dices, oye, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que lo primero que se debería hacer es resolver eso. ¿Por qué? Porque para poder movilizar a los angelitos que hay que movilizar, a las cabecillas, como tú les dices, para poder movilizarlos se necesita el efecto de masa y los números, o sea, poner la cantidad suficiente de agentes, no se llega solamente con la policía. Además, pensemos que cada policía que ponemos en la cárcel es un policía menos en la calle. O sea, cuando tú me dices, Carlos, y con razón, oye, veo más puntos preocupantes que presencia de policía combinada con Fuerzas Armadas, bueno, es que hay una realidad. Pues. Si hay 2 huecos y un corcho, tapas uno, se destapa el otro. Si pones un policía en la cárcel, ese policía ya no está en la calle trabajando. El día de ayer, por ejemplo, estábamos con el tema de las paralizaciones. Yo estaba al frente de ese operativo, que fue exitoso gracias al trabajo proactivo de Policía, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito, pero cuando sucede lo de la cárcel, tuvimos que literalmente sacar gente de puntos donde no estaba, había que tener la guardia arriba, pero no estaban siendo tan conflictivos en ese momento, y trasladar a esos efectivos de la policía a la penitenciaría, para que puedan hacer el operativo que ahí estuvimos comentando que se estaba empezando a hacer en ese momento, con el objetivo de hacer la requisa de armas. Tienen muchos incendios a la vez y ese es un problema y lo entendemos perfectamente. Gobernador, son las 7 de la mañana con 31 minutos, me toca despedir la entrevista por temas de tiempo. Le agradezco mucho por el tiempo en su agenda. Ojo, el tema de los traslados de los capos en las cárceles principalmente es de decisión política también, además de uniformados, evidentemente, pero la decisión política está en manos del gobierno. Con eso cierro, gobernador, algo que quiera decir al final brevemente para despedirnos. Sí, agradecerles por la entrevista, decirles que si fuera de voluntad, ya se hubiera hecho. Esto no es un tema de voluntad de alguien, esto es un tema que requiere que trabajemos todos juntos. Y eso incluye también a la prensa libre e independiente. Ya habrán más espacios para poder seguir conversando de este tema, que más allá de generar pasiones, es un tema que requiere, yo creo que el concurso de todos. Gracias de nuevo por la oportunidad y cuenten con la gobernación y el gobierno del encuentro para trabajar por el Plan Rescate Ecuador para devolver la seguridad a la ciudadanía. No es fácil, pero tampoco es imposible. Bien, gracias a usted, gobernador.